Continuamos con mucho más de nuestra actualización informativa en Agenda Común. Y a esta hora le damos la bienvenida al doctor César Pérez Vivas, exgobernador del estado Táchira y también integrante del Comando con Venezuela. Bienvenido, muchísimas gracias por estos minutos, doctor Pérez Vivas. Y entramos en materia. El ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, lo ha involucrado usted presuntamente con planes conspirativos. ¿Qué está haciendo César Pérez Vivas el día de hoy? Muchas gracias, muy amable, muy agradecido por esta invitación a compartir con ustedes este espacio. Efectivamente, el ministro del terror, el ministro de la represión, se ha dedicado durante las últimas semanas a hostigarnos, a criminalizarnos, aprovechando su prevalencia y el dominio de los medios de comunicación del Estado. Y obviamente recurre al falso positivo, a los inventos, a crear situaciones que solo existen en su mente, eh, de mentiras y de hostigamiento. Yo estoy dedicado a la lucha política, como siempre lo he hecho, a la lucha política pacífica, democrática, es decir, a difundir ante el mundo y ante el pueblo venezolano el triunfo obtenido por la sociedad democrática el 28 de julio y el fraude que Nicolás Maduro, con Diosdado Cabello y toda la camarilla roja, está llevando adelante para pretender quedarse en el poder una vez que termine el presente periodo constitucional el próximo 10 de enero. De modo que nuestra lucha sigue siendo pacífica, política. Los únicos que aquí saben de conspiración son ellos. Diosdado Cabello sí es un experto en conspiración porque formó parte de la logia militar que se apareció públicamente en Venezuela el 4 de febrero del 92 a través de una conspiración armada. No, yo soy parte de una escuela política que lo único que ha hecho en su vida es organizar al pueblo, transmitir valores y principios democráticos, formular políticas públicas y participar en la vida democrática de Venezuela. A mí no Pero se me fíjese, conoce. usted dice que es objeto de un falso positivo, pero el ministro Cabello ha presentado armas, ha dicho que también ahí están desmantelando supuestas organizaciones. Bueno, pero esas armas yo no sé dónde las habrá sacado, ¿no? Por lo menos toda. En la fase que va conmigo todavía no me ha puesto armas en el camino. ¿Me entiendes? Él presenta armas y presenta por ahí 30, 20 fusiles, como si con eso se pudiera tumbar un gobierno, ni siquiera una prefectura se toma con eso. De modo que yo creo que las mentiras se le caen todos los días en esa novela semanal que presenta el señor Diosdado Cabello en televisión. Pero obviamente que esto forma parte de un plan político de terror que tiene el gobierno de Maduro para encarcelar a toda la dirigencia democrática, desde los dirigentes parroquiales, porque este plan se ha desarrollado a nivel de parroquias, a nivel de municipios, a nivel de estado y a nivel nacional. Entonces hay gente que la detienen para callarla, para pedirle que se pase para el gobierno. Fue el caso, por ejemplo, de Edwin Santos, que también el ministro nos criminalizó porque denunciamos su asesinato el mes pasado, que un dirigente parroquial de parroquia San Camilo, el Alto Apure, detenido y luego aparece su cadáver muerto y no hay manera de que se investigue porque ya la verdad oficial, nadie, no hay fiscalía, no hay parlamento, no hay órganos independientes que Testigos, investiguen doctor Pérez Vivas, los hechos. supuestamente hay testigos de lo que pasó con Edwin Santos, pero el gobierno dice que no hay testigos, que es toda una No, falacia. el gobierno ha aterrorizado a todo el mundo en el Alto Apurina y todo el mundo está escondido y callado la boca. La primera que tuvo que esconderse es la viuda de Edwin Santos con sus hijos, porque había la pretensión también de llevar la prisión a ella. Entonces, obviamente, esa señora tuvo que resguardarse. Entonces, para poner este ejemplo, pero igual a nivel regional, tenemos más de 20 dirigentes, jefes de comandos de campaña presos de diversos partidos y grupos políticos. Por ejemplo, el doctor Aristimuño en el estado Monagas, preso allá en Maturín, o la prisión, por ejemplo, de Guillermo, el de Trujillo, o de María Oropesa de Portuguesa. Son muchos los dirigentes y los dirigentes nacionales presos, que la lista ya es grande. Ahí está William Dávila Barrio, ahí está Perkin Rocha, ahí está la presencia de Henry Alviares preso, está preso Viallo Piglieri. Si la lista ¿Por qué es no la han
detenido a usted, doctor Pérez Vivas? No que Bueno, se lo deseemos, por favor, pero bueno, ¿qué cree que ha contenido al gobierno? bueno, no es que lo ha contenido. Lo que he tratado es de ser prudente, de no ofrecerle mi cabeza en bandeja de plata, ¿me entiendes? Obviamente hay momentos en los cuales uno puede participar en eventos públicos, hay momentos en los cuales, por razones de seguridad, pues tiene uno que estar protegido en lugar seguro para evitar precisamente terminar en una de las mazmorras de Maduro, porque nosotros presos somos menos útiles todavía. Y obviamente estos son unos personajes capaces de cualquier situación con los presos políticos. Y yo lo he advertido en mis redes sociales, que los presos políticos corren peligro en manos de Maduro, desde la vida hasta su integridad física y su salud. Ahí está William Dávila Barrio, que que ha estado muy enfermo y no se le ha dado ni siquiera una medida humanitaria, a pesar de que tiene ya más de 70 años de edad. Pero ahí está el caso de Jesús Martínez, que se murió en un hospital de Barcelona luego que lo metieron preso por haber sido miembro de una mesa de votación, testigo de una mesa en Aragua de Barcelona. Entonces tú ves cómo... Que los comandos, el gobierno insiste en que los comandos, lo llama así, los comanditos del terror. No son nuestras palabras, son las del gobierno. Doctor Pérez Vivas, ¿qué hacen los comanditos? ¿Qué van a hacer los comandos o comanditos el 10 de enero? Los comanditos o los comandos son organizaciones de la sociedad democrática. El derecho a la organización social del pueblo consagrado en la Constitución. Solo un gobierno criminal como el que tenemos es capaz de convertir una organización social, política y darle una categoría criminal. Aquí los únicos comandos criminales son los que tiene Maduro, llamados colectivos, que salen a las calles a disparar contra el pueblo y cometieron 28 crímenes 29 crímenes entre el 28 y el 29 de julio, cuando nosotros ganamos las elecciones y Maduro la desconoció. Tengo un caso concreto. Sí, caso concreto. Pérez Vivas. Pero usted habla de un escenario donde pareciera que está desmantelada toda la dirigencia opositora. ¿Qué se está haciendo para prepararse de aquí al 10 de enero, cuando se propone la juramentación de Edmundo González Urrutia y el mensaje todavía parece difuso en esta situación histórica y evidentemente de control del gobierno de la situación, por lo menos en lo que en la superficie aparece? Mira, no podemos olvidar que estamos frente a un régimen terrorista, un gobierno que usa el terror político, el uso del aparato policial y del aparato parapolicial, que son los colectivos, además de las estructuras militares, para sembrar terror en la población. Entonces nosotros no podemos exponer a nuestros dirigentes locales, municipales, a que los maten en las calles, como ocurrió, repito, el 28 y el 29 con estos grupos. Tengo el caso de un amigo asesinado en el centro de votación de Patiecitos, en mi estado Táchira. El 28 de la noche estaba frente al centro de votación, pasó uno de los colectivos en una camioneta blanca, disparó, y bueno, de eso no hay ninguna investigación, no hay un preso. De eso no, por esa razón no se ha pronunciado ninguna autoridad, ni del gobierno, ni del Ministerio Público, ni del sistema de justicia, ni mucho menos un parlamentario que haya propuesto una investigación respecto a estos crímenes. Entonces, cuando tú tienes un aparato policial, un aparato parapolicial, estoy hablando de los colectivos, estoy hablando de los grupos terroristas que están allí bajo la protección del gobierno de Maduro, pues obviamente tú no le puedes decir a los ciudadanos que expongan su vida. Nosotros nos preparamos para una elección, organizamos al pueblo venezolano para una elección y lo hicimos con eficiencia. Tanta eficiencia es que le logramos demostrar al mundo que ganamos las elecciones y que Maduro fue derrotado. Y eso es lo que tiene con mayor indignación al régimen socialista de Maduro, razón por la cual nosotros estamos en una lucha política por hacer valer el voto ciudadano emitido el 28 de julio, que debe llevar el 10 de enero, el que debe juramentarse, el que tiene el derecho legítimo a instalar un gobierno es Edmundo González. Ahora, ¿se va a poder instalar el 10 de enero un gobierno democrático? Bueno, todavía estamos a un mes de esa fecha y todavía pueden ocurrir acontecimientos dentro del propio gobierno que está metido en un conflicto muy grande que obligue a Maduro a tener que retirarse. Pero si no... Usted dice que las contradicciones del gobierno son las que pueden llevar
a una salida, a una negociación para que Edmundo González Urrutia se juramente el 10 de enero. Bueno, ¿y cómo cayó Pérez Jiménez si no fueron por contradicciones entre la propia cúpula militar? Después de un fraude. Aquí en este momento hay un hervidero dentro de la cúpula roja entre los factores políticos y militares. Mire, esta semana pasada acaban de poner preso a todo el alto mando militar del estado Amazonas. Entonces, allí hay una situación muy delicada que puede producir en algún momento una situación, pero vamos a suponer que llegamos al 10 de enero y Maduro sigue controlando esa estructura militar y paramilitar con la cual tiene aterrorizada a la población y continúa un tiempo más. Bueno, comienza el periodo de la ilegitimidad absoluta y total, porque todo el mundo sabe, adentro y fuera de Venezuela, que Maduro perdió. Y si continúa ejerciendo la presidencia de facto a partir del 10 de enero, pues obviamente las consecuencias van a ser mayores y esa gobernabilidad no le va a permitir quedarse por mucho tiempo, porque finalmente todas estas dictaduras van a terminar en el foso de la historia. Doctor Pérez Vivas, usted dice, habla de buena parte de los comandos presos. ¿Tienen idea, tienen la cifra de cuántos dirigentes de comandos o comanditos están presos? Hay 1.700 dirigentes de comanditos presos, hay más de 500 ciudadanos que no tenían nada que ver con la protesta, ni con la acción política, ni tenían nada que ver con la organización electoral, también presos en los campos de concentración, en los gulags de Maduro, ¿verdad? Y hay más de 5.000 perseguidos, que esa es una cifra que no se está considerando, que es la gente a la cual el del PSU del barrio denunció que estaba metido en el centro de votación, que era testigo, que fue el que leyó los resultados. Entonces a esa gente la han estado persiguiendo. Ayer hablaba yo con un dirigente aquí de Caracas que está en un cerro guardado porque resulta que estaba en la cota 905 como responsable de un centro de votación, leyó los resultados y entonces le tienen una cacería montada para meterlo preso porque él defendió el voto en una zona de la revolución donde obviamente perdió Maduro, como fue la cota 905. Doctor Pérez Vivas, ¿qué van a hacer o qué esperaría usted que hicieran los comandos o comanditos el 10 de enero? Protesta cívica. Si todavía está físicamente en el poder Maduro, nosotros tenemos que protestar con lo que tengamos, con un cacerolazo, con una pinta en una pared, Maduro ilegítimo, Maduro ilegal, en las redes sociales, donde podamos expresarnos. Tenemos que decir que ese acto del 10 de enero, si Maduro termina, repito, instalándose el 10 de enero, es un acto contra la soberanía popular y que Maduro es un presidente de facto que ejerce ilegalmente el poder. Doctor Pérez Vivas, fíjese, también el gobierno dice que hay chavistas asesinados en todas las manifestaciones postelectorales. Todo eso es historia de ellos. Todo el mundo sabe cuáles son los muertos. ¿Me entiende? Todo el mundo conoce exactamente dónde ocurrieron los acontecimientos. Lo que pasa es que ellos pretenden voltear la tortilla, imputarle a la oposición lo que fue su plan. Y su plan fue un plan de salir a matar a todo aquel que saliera a protestar. Y eso fue lo que hicieron. Ahí están los videos publicados el día 29 en la mañana, en pleno centro de Caracas, aquí frente a Santa Capilla, frente a la Asamblea Nacional, los colectivos de Maduro disparándole a la población. No hay una investigación, no hay un preso, no hay Doctor Pérez Vivas, pero en beneficio de la otra parte que no está acá representada, hay militares que perdieron la vida en todos esos eventos. Hermano, si hay uno que la haya perdido, es la violencia que generó Maduro, porque no aceptó la protesta cívica y pacífica. El único responsable de la violencia el 29 de julio, el 28 por la noche, el 29, sí, donde hubo violencia, es Nicolás Maduro, porque propició un fraude, porque tenía unos grupos armados que mandó a la calle y generó un hecho de violencia. Él es el responsable de esa violencia y él tendrá que responder ante la historia por su comportamiento fraudulento y violatorio de la Constitución. Doctor Pérez Vivas, hubo un pronunciamiento justamente el día de hoy del fiscal Karim Khan, Corte Penal Internacional. Le preguntamos, ¿qué esperaría usted tanto de la Corte Penal Internacional como de otros organismos internacionales? Bueno, yo creo que el pronunciamiento de hoy apunta precisamente en la dirección de reivindicar a las víctimas de la violencia, de la violación masiva y de los delitos de lesa humanidad que ha cometido el gobierno de Maduro. Y obviamente nosotros, los demócratas, tenemos que recurrir a los órganos internacionales,
porque ya en el derecho interno se agotaron todos los recursos y la Constitución nos autoriza a los venezolanos a recurrir a los órganos de defensa de los derechos humanos. La Constitución es clara y Venezuela es signataria del Tratado de Roma, por lo tanto tenemos derecho legítimo, sin que por eso se nos venga a imputar supuestos de traición a la patria, toda esta serie de inventos que ahora manipula, porque la Constitución le da derecho al ciudadano venezolano de exigir la defensa de sus derechos humanos, la reivindicación de sus víctimas ante los organismos internacionales cuando en el plano interno eso no sea posible. Y si alguna cosa dijo esta mañana Cari Khan, es precisamente que no había atendido el gobierno de Maduro los reclamos y las observaciones y las recomendaciones que la propia Fiscalía de la Corte Penal le había dado para garantizarnos los derechos humanos. Aquí nosotros estamos en una situación de indefensión absoluta internamente. Nosotros podemos caer presos cuando a ellos les parezca, nos meten presos. Cuando quieran matar a una persona, la matan. Y ahí está el caso de Edwin Santos, que todavía no ha sido esclarecido. Y yo sigo insistiendo y aprovecho este programa, cuando ya ha pasado un mes de la muerte de Edwin Santos, para que nos diga el señor fiscal general de la República por qué no ha ordenado la aplicación del protocolo de Minnesota, como Walter Márquez y yo se lo planteamos por escrito. Walter Márquez y yo le presentamos un escrito a la Fiscalía exigiendo la aplicación del protocolo de Minnesota, que es derecho interno, que es una obligación que tiene la Fiscalía de actuar, porque la versión que dio el 6CPC es una versión no creíble, que tiene demasiados ángulos por los cuales se cuestiona, y es nuestro derecho como ciudadanos, como abogados, como dirigentes políticos, poner en evidencia esos elementos, y eso no se puede llamar instigación al odio, a pesar de que Diosdado Cabello ordenó abrir una investigación por supuesta instigación al odio. Porque aquí denunciar un crimen, denunciar y pedir investigación sobre un hecho criminal, ahora es instigación al odio en Venezuela, porque esa es la doctrina de seguridad nacional que tiene la dictadura de Maduro y de Diosdado Cabello implantada sobre Venezuela. Doctor Pérez Vivas, ya para finalizar, le preguntamos si tuviera la oportunidad de conversar con el ministro Diosdado Cabello, con el mandatario Nicolás Maduro, ministro de la Defensa, ¿qué les plantearía usted como dirigente político opositor? Señores, ahórrenle más daño a Venezuela. Ustedes perdieron las elecciones y por lo tanto el deber que tienen es retirarse del poder y esperar la nueva oportunidad de una elección para volver si tienen el apoyo ciudadano. Pero no le sigan haciendo más daño a nuestro país, no sigan destruyendo la unidad de la familia, no sigan destruyendo la economía, no sigan sumiendo en la miseria y en la pobreza a la inmensa mayoría de los venezolanos. Es la hora de que se vayan ya. Son 25 años que ustedes tienen en el poder. ¿Les parece poco todavía? 25 años montados sobre las estructuras del poder y todavía quieren estar más tiempo allí. Ya basta del daño que le han hecho a Venezuela. Eso es lo que yo no, se lo digo aquí y se lo puedo decir a ellos en la cara mañana si tuviese la oportunidad de sentarme con uno de ellos, respetando cada uno su dignidad y su integridad física y moral. Doctor Pérez Vivas, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido Muchísimas siempre. gracias. Gracias a ti, Vanessa. Gracias, José Gregorio. Ha sido un gratísimo placer estar con ustedes esta mañana. Muchísimas gracias. Despedimos esta conversación con el doctor César Pérez Vivas, exgobernador del estado Táchira, integrante también del Comando con Venezuela, y con algunos datos, pues, quizá más sistematizados, José Gregorio, en cuanto a las personas perseguidas o las personas encarceladas luego de este proceso electoral del 28F. Sí, bueno, estamos ya llegando al final. Va a ser muy importante la reacción que tenga desde el lado oficial las declaraciones de Karin Khan desde la Corte Penal Internacional, y creo que será un tema que va a estar presente durante toda esta semana. Gracias, Vanessa. Gracias, como siempre. Nosotros públicamente agradecimiento a todo el equipo de la plataforma comunicacional de Punto de Corte, también de los medios aliados, Doble Vía y El Martillo, y fundamentalmente el agradecimiento a todas y todos ustedes por habernos acompañado hasta aquí y por seguir haciendo posible esta actualización informativa en Agenda Común. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad.